Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Ela Fernández, te doy la bienvenida a Reemociónate y a este Book Time de febrero. Si es la primera vez que caes en uno de estos vídeos, déjame contarte que en los Book Time te traigo reseñas de series, películas y libros que creo que pueden traerte algunas ideas o reflexiones interesantes para tu desarrollo personal y profesional. En el vídeo de hoy te traigo una película y dos libros. Uno de estos libros además me ha generado sensaciones encontradas, va a ser el primero que te diga. Y nada, recuerda que como siempre te dejo en la descripción la línea de tiempo para que puedas moverte de forma rápida por el contenido del vídeo. Y el primero de los títulos que te traigo es justamente este de aquí. Aquí te dejo la imagen de la portada, que se titula El libro del Niksen, descubre el secreto holandés para ser feliz sin hacer nada, de Olga Mekin. Si me conoces de otros vídeos, especialmente los dedicados a la productividad y gestión del tiempo, sabes que hago mucho hincapié en que hay que redefinir la forma en la que nos relacionamos con la productividad, bajarle ese peso tan alto que tenemos en los resultados, en la relación del tiempo y tarea, y entender que la productividad, la administración del tiempo, es en sí una administración del propio individuo. Y justo dentro de esta redefinición, la relación que tenemos con nuestros tiempos de descanso, con la pausa y con el no hacer es sumamente importante para nuestro bienestar y salud a todos los niveles, y también en ese impacto que tienen los resultados que conseguimos, aunque parezca contradictorio. Entonces, desde esta perspectiva, como entenderás, cuando vi este libro me llamó muchísimo la atención, porque además la autora se define como experta en Niksen, es periodista y claro, me llamaba muchísimo la atención. De hecho, por detrás, en la sinopsis, no te quiero leer mucho para no alargar el vídeo, pero dice que en este libro ingenioso ofrece consejos para que adoptes el Niksen en el trabajo, en casa y en tu tiempo libre, y da las claves para que disfrutes de las pequeñas pausas de la vida y logres ser más feliz y más creativo. Sobre todo cómo podemos estar ociosos sin sentirnos culpables. Entonces, bueno, me pareció una introducción bastante estupenda y me compré el libro, pero ha sido, no quiero usar la palabra tortura, pero ha sido una montaña rusa, porque he encontrado muchas contradicciones. Justamente esta invitación a reflexionar sobre el tiempo en el que no hacemos nada, y bueno, con esta palabra holandesa que es el Niksen, me parece maravillosa y fundamental. Entonces yo realmente esperaba que quizás igual la frustración viene por esa expectativa, que si además una experta en Niksen nos escribía este libro con esas claves, pues nos iba a llevar de la mano en ese cambio de mirada con respecto a los tiempos de descanso. Y es que eso no es lo que me he encontrado. Desde mi punto de vista hay mucha teoría, hay mucha información, se nota que ha buscado, se nota que sí ha experimentado el Niksen, pero por lo menos, tal y como yo lo percibo, que al final también es una cuestión personal, no hay integración. Realmente siento que como que falta que se lo crea, ¿no? Y que realmente me transmita esa seguridad en el Niksen. Para mí hay muchos saltos de ideas, mucha dispersión y contradicciones. De hecho, al final digo, a lo mejor es que yo he entendido mal el libro y la intención de la autora era justamente esta, que con toda esa diversidad de ideas y de planteamientos, pues nos invitara al cuestionamiento personal y decir, oye, ¿con qué te quedas? Y demás. Pero es que no, porque de hecho después al final de cada capítulo ella pone una serie, estoy buscando, perdón que estoy mirando hacia abajo, ella pone una serie de preguntas a modo de guía, ¿no? Que la idea es que vayas reflexionando sobre el Niksen a medida que vas avanzando. Pero claro, es que ni siquiera las preguntas realmente creo que tengan ese impacto real. Por ejemplo, dice, ¿qué sentís al saber que la gente de todo el mundo tiene palabras especiales para referirse a no hacer nada o momentos dedicados a ello? No sé, igual hay alguien que hacerse esta pregunta o esta reflexión realmente le impacta. Pero en verdad, pues, ¿cómo me siento? Pues me parece genial que cada uno use sus vocabularios, pero el que existan esas palabras no cambia o no condiciona o no afecta la forma en la que yo me relaciono con mis tiempos de pausa o con esos tiempos de no hacer nada. Pero bueno, lo que te digo es también una cuestión personal. Yo personalmente, valga la redundancia, no he conectado mucho con el libro, además porque
he encontrado desde mi punto de vista muchas contradicciones y de hecho tengo aquí apuntado como para mí cuáles han sido los errores de base en este libro, ¿no? El primero es que, por ejemplo, me da la sensación de que la autora tiene un conflicto, como ella dice, ¿no?, de las modas del bienestar y se refiere, por ejemplo, al mindfulness. Y claro, si el mindfulness ya lo entiende como una moda de bienestar, pero el Niksen no, es que a lo largo del libro digo, no entiendo. O sea, es como que no entiendo. Perdona, verás que no se me ocurre otra cosa que decir. Luego, por ejemplo, otra cosa que para mí ha sido súper significativa es que siento que en muchas ocasiones hace el análisis, pero eludiendo la responsabilidad que tenemos sobre nuestro propio proceso. Y me llamó mucho la atención, por ejemplo, en un momento dado, Cabra habla del autocuidado, que dice que el autocuidado no es una responsabilidad individual, o sea, no tiene que ser simplemente una responsabilidad de uno mismo, sino también del entorno y compartida. Y aunque pudiera ser un esfuerzo por entender de dónde viene esta frase, es que hay otros puntos en los que digo, pero no, es que al final si no tomamos las riendas nosotros, no nos hacemos responsables, que al final ni el Niksen ni nada nos va a funcionar porque siempre estamos esperando esas circunstancias externas o esa validación externa. Y luego, por ejemplo, me resulta curioso porque ella hace esta invitación a redefinir la productividad, pero todo el rato en el libro habla la productividad de esta manera mucho más cerrada y mucho más condicionada por los resultados, así que a mí personalmente ha sido un libro que, si bien me gusta mucho la idea y el concepto, no me ha gustado la forma en la que está escrita. Creo que es muy disperso, que le falta integración, que le falta convencimiento y sobre todo que le falta realmente esas claves que nos llevan a esa invitación personal a decir, oye, reduce la culpa, reduce la exigencia, el perfeccionismo, pero desde uno, no desde esa mira en las condiciones externas. Igualmente quiero dejarte algunas cosas positivas. La primera es que hace mucha referencia a libros, a autores y a personas que ha entrevistado y entonces quieras o no, ahí tienes otro banco de recursos. Segundo, que al final del libro te da una serie de tips que básicamente yo de todo el libro me quedaría justo con las últimas 3 páginas y que me ha gustado mucho. Ahí, por ejemplo, sí creo que esas claves es muy directa, muy clara, me ha encantado. Y luego yo, por darle la vuelta al libro, me quiero quedar con que también la autora con el libro pretende esa autocrítica no, sino que cada uno vayamos cuestionándonos a nosotros mismos, ¿no? Cuando yo tenía esos choques con lo que estaba leyendo, me invitaba a realmente preguntarme, pero ¿en qué no estás de acuerdo? ¿Cómo lo enfocarías tú? ¿Qué significa para ti, ¿no? Y entonces al final también es como una reafirmación de tus ideas, de tus creencias, de tus sensaciones, tus sentimientos, tus valores, etcétera. Entonces, bueno, por ese lado, pues sí, me quedo con esa parte positiva del libro. Entonces, bueno, a pesar de que no me ha gustado mucho, o por lo menos no me ha gustado el enfoque que le ha dado la autora, que me ha parecido muy pobre, sí me quiero quedar con una frase que sabes que siempre me gusta compartirte y que dice así: otra razón por la que el Niksen no nos va bien es porque no queremos cambiar nada en nuestra vida. Y quiero rescatar esta frase porque al final es lo que hemos hablado en muchísimas ocasiones aquí en el canal, y es que una cosa es lo que queremos y otra cosa es lo que creemos que queremos, ¿no? Entonces a veces queremos hacer un cambio, queremos probar algo nuevo, queremos cambiar nuestra visión de las cosas, pero a lo mejor internamente no lo queremos. Es esa lucha entre la parte mental y la parte emocional, esa integración completa. Entonces, bueno, pues la quiero resaltar porque si bien ella lo usa para ver cuando el Niksen no te funciona, para justificar un poquito porque el Niksen puede que no te funcione, al final eso aplica a todas las áreas de la vida. Entonces, bueno, te dejo la idea del libro aquí, pero bueno, para mí por lo menos no es una recomendación, pero aquí lo tienes, el libro del Niksen de Olga Mekin. Ahora vamos con el otro libro, que este sí me ha encantado, maravilloso. Se llama, que tienes una de las portadas, Abraza a la niña que fuiste, de Marta Segrelle. Sana las heridas del pasado y reconecta con tu interior. Dice por detrás: descubre el poder sanador de abrazar a la niña que fuiste. ¿Qué tiene que ver mi infancia con las cosas que siento ahora? ¿De qué manera mis experiencias en esos años se relacionan con mi malestar actual? Y sobre todo, ¿cómo puedo sanar las heridas del pasado que todavía cargo en el presente? Si alguna vez te has hecho alguna de estas preguntas, la respuesta está en tu niña interior. Y ella en este libro
pues comparte, ella es psicóloga, referente en el trabajo del trauma y la terapia de la colonía interior, pues te comparte relatos, ejercicios, ideas para que puedas hacer ese trabajo de autodescubrimiento y sanación. Este es un libro que te recomiendo al 1000%. Es un libro que está escrito de una forma muy cercana, parece que estás hablando con ella en primera persona, te puedes identificar en muchas de las cosas que cuenta, si no totalmente, sí parcialmente, y al final, a medida que haces esas identificaciones, estás haciendo viajes en tu propia historia. Y la realidad es que todos vamos guardando en nuestra memoria celular, en nuestra memoria genética, vamos guardando toda esa información que va a moldear la forma en la que nos relacionamos con el entorno, también en la etapa adulta. Y hay muchas de las cosas que vivimos en nuestra etapa adulta, o mejor dicho, la forma en la que la vivimos, que está relacionado con la infancia, desde la edad más temprana, pero incluso también desde la gestación. Entonces aquí la autora hace un recorrido por muchos de estos aspectos que son tan significativos, que son tan importantes, y sobre todo los hace con un lenguaje muy amoroso, muy cercano. Ella te comparte también parte de su proceso, y yo creo que, por ejemplo, a diferencia del libro anterior, es lo que hace que este libro realmente te toque la fibra, porque estás viendo que la autora está transmitiéndote cosas que ha experimentado, que ha vivido, no solo es la teoría, sino que realmente impactan y que tienes que empezar a detectar para hacer esa sanación y esa transformación. Otra cosa que me ha gustado mucho es que en cada apartado te hace unos cuadritos de resumen, o te señala aspectos clave, y también que te deja ejercicio. Y esto me parece sumamente importante, porque cuando nosotros nos damos cuenta que quizás tenemos que sanar ciertas cosas de la infancia, o que quizás en estos momentos estamos respondiendo de una determinada manera o sentimos determinados bloqueos y el origen puede estar en la infancia, pues lo primero que hacemos, a lo mejor antes de buscar un terapeuta o un profesional, es buscar estrategias que nos ayuden a trabajar nosotros mismos con esa parte. Yo siempre digo aquí que también esa observación y escucha de cómo es ese trabajo es lo que te va a dar la clave para saber si puedes hacerlo solo, necesitas ese acompañamiento. Entonces, me parece que aquí la autora Marta te da muchísimas ideas para que puedas empezar ese trabajo de reconocimiento, de detección e incluso de transformación y sanación tú solo, y que después también a partir de él tú puedas decir, oye, pues mira, voy a buscar la ayuda de este profesional, voy a buscar la ayuda de esta persona o esta herramienta que me ayude a seguir trabajando. Desde luego es un libro que te recomiendo al 100%. Y hay muchísimas cosas que podrías sacar de este libro, porque hace referencia, por ejemplo, al círculo seguro. Bueno, yo no sé cómo lo llama ella, espérate porque lo tengo aquí en mi círculo de seguridad, ¿no? Que es un poco, pues ese círculo, esa rueda de la base de donde estamos, salimos a explorar con ese apoyo. Nos da la bienvenida porque estamos a salvo, ¿no? Es un poco, tiene que ver cuando somos niños y queremos ir a explorar y salir fuera, un poco lo queremos hacer de una forma libre, pero sintiendo ese apoyo detrás, ¿no? Esa red de soporte, que no nos corte las alas, sino que nos permita esa exploración, pero también con ese soporte de seguridad. Y luego, que si sucede cualquier cosa en el camino, tanto positiva como negativa, pues que al volver sintamos también esa seguridad, ¿no? Esa bienvenida. Entonces, esta idea me parece maravillosa. Y luego también hay otra parte que te quiero compartir, que tiene que ver con todo lo que no procesamos puede repercutir en el cuerpo. Si ubicamos el origen del dolor y reconocemos cómo se relacionan nuestras vivencias con las señales del cuerpo, pues ya es un paso más para la sanación. Y esto me parece que es una frase de cabecera. Al final, aquí también en mi canal hablamos muchísimo de la relación del MEC, mente, emoción y cuerpo, entender que no están desconectados y que a veces cuando tenemos que gestionar emociones, cuando tenemos que gestionar dolor, cuando tenemos que gestionar trauma, cuando tenemos que gestionar pensamientos, hemos de hacerlo desde los 3 pilares. Desde la mente, desde la emoción y también desde el cuerpo físico. De hecho, en muchas ocasiones, emociones enquistadas después se somatizan en el cuerpo, acaban haciendo esa señal de alerta a través de manifestaciones físicas. Entonces, bueno, me parece muy importante tener en cuenta esta frase. Así que es un libro que te recomiendo tanto si estás en ese trabajo con tu niño interior, con la parte de la infancia, incluso la adolescencia, como si no. Si simplemente quieres tener ideas y herramientas para seguir buceando en ti, puedes contar con más información valiosa para ese trabajo personal.
Y con esto llegamos a lo último, que es una película, ya te adelantaba en otro vídeo y además está muy de moda, que es La Sociedad de la Nieve. Al margen de que considero que es una maravillosa película a nivel de escenografía, de cómo está hecha y de cómo transmite la historia y esa conexión con el público, quiero llevar la atención a la historia en sí, a la historia que hay detrás de La Sociedad de la Nieve. Cuando yo era adolescente vi la película Viven. Viven fue una de las primeras, si no recuerdo mal, la segunda película que salió que contaba esta historia del accidente de los Andes, de los supervivientes. Y a mí ahí ya, a pesar de que la película no tiene absolutamente nada que ver, a mí ya me marcó la historia en sí. Yo pues era un adolescente y empecé a cuestionarme cosas detrás de esa historia. Había gente que hablaba del milagro de los Andes, otros de las tragedias de los Andes, pero yo me empecé, no a obsesionar, pero sí yo buscaba información sobre los sobrevivientes. Después de mucho tiempo ellos sacaron libros y hicieron algún documental y creo que fue como para, no recuerdo, ¿no? Pero 30, 40 años, no lo sé. Pero empezaron a salir ya entrevistas y con el boom de YouTube, pues todas esas entrevistas eran mucho más accesibles, estoy hablando pues de hace 9, 10 años. Y yo estaba muy enganchada, por así decir, a conocer más sobre la historia, pero la historia de los supervivientes, ¿no? ¿Qué habían pensado, qué habían sentido, cómo habían gestionado toda esa situación? Y es cuando empecé a ver la grandeza de esta historia. Entonces te recomiendo La Sociedad de la Nieve, primero, para ver una visión mucho más humana, mucho más real, que conecta con las vivencias y el sentir de todas estas personas que sufrieron ese accidente y también obviamente los supervivientes que pueden darle pues la voz, pero sobre todo para que sea ese primer paso para empezar a escuchar de primera mano conferencias o entrevistas de los supervivientes, porque realmente es ahí donde está toda esa aportación que invita a esa reflexión de desde dónde estamos viviendo, ¿no? Cómo estás viviendo tú tu vida. No te digo para hacer tuya su experiencia, porque no tiene nada que ver, pero sí creo que a veces dejan frases que son significativas para nosotros. Por ejemplo, hay una frase también que escuché, ahora no recuerdo de cuál de ellos fue, quizás varios de ellos lo han dicho, ¿no? Que cuando les preguntan que cómo llegaron a sobrevivir, ¿no? Y recuerdo que uno de ellos dijo, pues lo hicimos simplemente porque no pensamos que no era posible. Y eso tiene mucho que ver con nuestra limitación a nivel mental, con esa relación con las expectativas, con las creencias, con esas ideas que a priori, esas historias que a priori nos contamos, ¿no? Ellos dicen, pues quizás de como nosotros no teníamos ninguna otra expectativa, sino que estábamos allí y queríamos salir de allí, pues tampoco nos planteábamos que no fuera posible, ¿no? Era un poco esa barrera que le ponían a la mente a todos esos condicionantes y decir, pues salimos y ya está. A día de hoy, por ejemplo, para estar en una montaña, esas características, pues ya pensamos que a esas temperaturas es imposible, que tienes que tener un cierto equipo, que tienes que subir con oxígeno y demás. Y al final todo eso pues son limitaciones a la hora de accionar. Entonces esta reflexión para mí es sumamente importante porque creo que también hay que trasladarla o nos lleva a trasladarla a cómo nosotros nos relacionamos con nuestros pensamientos y nuestras expectativas cuando sentimos que no avanzamos en algo. Y luego otra frase que también me gustó muchísimo, que además te lo compartí en un vídeo anterior, de Nando Parrado, que él decía que el destino cuando te atropella no te avisa, que no te deja prepararte y que es justamente la valentía de cómo estás viviendo tu presente, de entender cómo lo estás viviendo, lo que te va a permitir después construir ese futuro. Y este tipo de frases son las que para mí son significativas dentro de toda esta historia. Entonces, bueno, pues te invito a que veas la película, pero sobre todo te invito a que aproveches esta película para descubrir la historia de los supervivientes, sus mensajes, sus vivencias, sus sentimientos, cómo entienden la vida, cómo la entendieron en la montaña, cómo les ha impactado. Yo creo que es ahí donde está ese pozo de riqueza, ¿no? Ese pozo de sabiduría y donde se hace ese clic. Y bueno, el hecho de que Bayona haya hecho esta película tan maravillosa, pues es un poco el volvernos a traer estos momentos, todos estos recordatorios para llevarlas a nuestro terreno y preguntarnos
y cómo estamos viviendo, desde dónde estamos viviendo, cómo quiero vivir. Y bueno, a partir de ahí, pues, tomar decisiones. Y básicamente estos son los tres títulos que quería traerte en el Book Time de hoy. El libro del Nixon, el de Abraza a la niña que fuiste y la película La Sociedad de la Nieve, pero recuerda que más que la película es la historia detrás de La Sociedad de la Nieve. Déjame en los comentarios si tú conocías estos títulos, si has visto algunos, cuál ha sido tu opinión, me encantará leerte y recuerda también que si quieres dejarme alguna recomendación, aprovecha aquí el espacio de comentario. Yo como siempre te doy las gracias por verme, por acompañarme hasta el otro lado y por supuesto te mando un beso enorme, un gran abrazo, carguísimo, muchísima buena vibra y nos vemos en un próximo vídeo.